la entiendo, por tanto la puedo significar, tiene significado y por ende puedo darle un significante, es decir, darle un nombre, ¿no? Pero en los inicios de la escritura, pues solamente era rupestre, eran ideas nada más, por eso la escritura ideográfica. Evoluciona un poco, ¿no? Va evolucionando por el material, por el lugar, porque pasa de los egipcios a los fenicios, a los mesopotámicos, con la escritura cuneiforme. Va evolucionando y llega entonces a los griegos con su alfabeto griego, sigue evolucionando por la cuestión de la expansión geográfica histórica hasta llegar a lo que son los alfabetos, ¿no? Precisamente por eso el alfabeto, porque es como la tesitura de muchos de los sistemas de escritura, por alfa, beta, gamma, delta, iota, kappa, lambda y las demás grafías que significan el alfabeto y que tienen su propia adecuación en diferentes culturas, y así fuimos evolucionando con la escritura hasta llegar a lo que es la imprenta, cuyo logro, pues, es el libro. Entonces, el libro no nada más es el libro es el resultado de la evolución de la escritura ideográfica a la escritura fonológica, que se ha pasado por toda una trama histórica y de evolución del hombre. Entonces, estamos como teniendo esa magia nosotros de tener ese vestigio de conocimiento a través de un artefacto actual que es el libro. Y cuando digo artefacto no lo digo en manera despectiva, ¿no? Sino el artefacto como lo que se ha hecho con el arte, ¿no? Entonces, he ahí la importancia del libro en términos de evolución histórica de la humanidad. Pues es que el libro es como la cúspide de toda esa evolución del paso de la escritura ideográfica a la escritura fonológica. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo surgió la A? Porque aun cuando son sonidos, en la historia de nuestro alfabeto es una historia fascinante. Cuando yo termine de explicar, de compartir, porque no les voy a explicar, de compartir el contenido de esta diapositiva, Adri les va a compartir un link de un video de quién inventó el alfabeto, que podrán revisarlo a destiempo, ya cuando ustedes tengan ahí un momento que puedan dedicarle. Entonces, por ejemplo, bueno, enunciábamos, todo inició con la escritura ideográfica, ¿sí? En nuestras primeras civilizaciones, la A tiene mucho que ver con cómo se llamaba a la vaca, ¿sí? O al toro, en esas lenguas. Por ejemplo, en el fenicio, en el hebreo, en griego. Entonces, en la primera escritura ideográfica, la vaca pues, se representaba así. Era una idea, nada más, la idea de la vaca. Si ustedes como que le buscan una figura geométrica, ahí se forma un triángulo, ¿sí? Y entonces a esa figura los egipcios ya no la dibujaban como tal, así totalmente marcada y delineada, digamos, en figura, sino nada más era la idea. Y entonces ya tenía ese símbolo, pero se sigue respetando como la base del triángulo. Entonces pasa a lo que es un símbolo hebreo, tal vez distorsionado, pero ahí ya empieza a ver. Todavía se logra notar la figura del triángulo, digo, un poco distorsionado, pero si lo vamos visualizando desde su primer concepto de idea, pues sigue teniendo la forma. Llega entonces a lo que es el alfabeto fenicio, y entonces es una derivación del símbolo hebreo. El primer triángulo sigue siendo como, digamos, la cara, por decirlo así, y digamos, las terminaciones de lo que serían las patitas, por decirlo así, o los cuernos, son los que se encuentran en la ápice derecha, por decirlo así. Entonces, este signo o significado fenicio, ¿qué creen? Que tenía que ver porque en fenicio a la vaca se le dice Aleph. Entonces, no tanto porque empiece con A, sino por el símbolo de lo que representaba. Y ya, bueno, se fue idealizando, se fue unificando, convencionalizando para que representara un fonema.
Y es así entonces como los griegos a ese signo de Aleph, y a ellos le llaman alfa. Y es así como nace la A, Aleph. Y entonces sigue teniendo una evolución, y en el griego antiguo ya empieza a tomar una forma más como lo que nosotros conocemos como A en el griego y hasta llegar al latín, que ya es nuestra A. Lo mismo pasa con todas las demás letras. La B también tiene mucho que ver con cómo se significaban las casas. La D, que viene de delta, que viene de Daleth, que Daleth era como le llamaban a la puerta en el alfabeto fenicio. Entonces, es maravilloso cómo darse cuenta que nuestras letras no son grafías, no son letritas, no son símbolos, sino que es una representación de una evolución y que guarda mucho contenido y mucho significado, ¿no? Entonces, es importantísimo para que nosotros podamos como contagiar esa valía que tiene la lectura. Es que cuando tú lees, estás entrando a esa máquina del tiempo del que todos soñamos con niños, de poder conocer una máquina del tiempo y poder viajar y llegar a otras culturas. A través de la lectura lo podemos hacer, porque la lectura es un acceso a lo que alguien ya escribió. Entonces, leer me permite entender lo que alguien más escribió y que ha perdurado en el tiempo. Este es un ejemplo nada más de cómo surgió la A. En el video que les va a compartir el link Adri, viene más esbozado como la historia de varias letras. Y entonces aquí ya tenemos otra tesitura, otro motivo más de buscar un libro de cuál es la historia de las letras. Y van a ver que nos vamos a enamorar mucho más de lo que es la escritura. Entonces, la escritura es una manifestación de la evolución de ese invento tan maravilloso o descubrimiento, ¿no? Que es la escritura, ¿ok? Y entonces, ¿por qué la trascendencia? Ya lo vimos de manera histórica, que es la lectura. Ahora entonces, vamos a ver qué nos enuncia Adriana Castillo Alonso. Ella fue directora de la Biblioteca del Estado de Oaxaca. Entonces, alguna compañerita o compañerito que me quiera ayudar a leer. ¿Por qué la trascendencia de despertar el interés por la lectura? Luego de este contexto histórico de por qué es importante la lectura. ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Por qué la trascendencia de despertar el interés por la lectura? En nuestro mundo, la manifestación más amplia del lenguaje se encuentra sobre todo en los libros y en otros medios impresos. La forma en que tenemos acceso al lenguaje, en su mayor variedad, amplitud y riqueza, en su mayor complejidad léxica y estructural, es la lectura. Adriana Castillo Alonso. Muchas gracias. Por supuesto, ya lo comentábamos hace un momento. Leer un texto, yo les comento a los chicos, sí, cuando hagamos ejercicio de escritura creativa, al principio lean y después escriban, porque también hay una verdad. Muy poco puedes hablar de lo que desconoces, entonces primero hay que documentarnos y ahora sí, ya que te documentaste, ya que leíste muchos modelos de textos, ahora sí vamos a crear, ¿no? A escribir. Y lo último que le vamos a revisar a un texto es el estilo. ¿Por qué? En el estilo entra, por eso los correctores de estilo, que son los que verifican la ortografía y gramática de un texto en un editorial, ¿no? Porque verificamos ahí si ya la acentuación, la ortografía, la puntuación y la gramática, pero es como que el último paso, no porque sea lo último, el último proceso. Y es esa maravilla cuando la escritura puede conjuntar todos esos elementos paratextuales. ¿Cómo plasmas suspenso? Pues con los puntos suspensivos. ¿Cómo haces una aclaración, no? Cuando haces oralidad lo puedes así de, pues dice que lee, ¿no? No dice que escribe. Entonces, ¿cómo lo hacemos notar? ¿Cómo ese contexto de significado paratextual lo hacemos visible en un texto? Entonces, es maravilloso acceder a los libros y leer a un escritor que logra romper con esos esquemas de que entre el paso a la oralidad, a la escritura, se pierde la emoción, porque hay escritores que sí lo han logrado, ¿no? Entonces, por eso la importancia, por eso la trascendencia de la lectura, porque es la manifestación de cómo un escritor, lo veíamos en uno de los videos de esta semana, cómo el escritor
logra hacer esa magia, ¿no? Dice Pablo Neruda, a mí me encantan las palabras porque las emperejilo, las echo al aire, las cacho, las sazono, ¿no? Y me encantan las palabras, ¿ok? Entonces, he ahí la trascendencia de la lectura. La lectura, entonces, es la manifestación de la evolución de la humanidad entre un ser biológico, solamente vivir, y un ser biopsicosocial y que aparte es inteligible, ¿no? Esa sabiduría. La trascendencia de la lectura tiene mucho que ver entonces porque ahí se juntan todas las formas de comunicación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fomentar el hábito de lectura? ¿Alguien que me ayude? Roben la voz así, directo. Alguien que me ayude. Entonces, ¿cómo fomentar el hábito de la lectura? La única manera de fomentar y afianzar el hábito de la lectura es dar al público la oportunidad de leer. Una oportunidad frecuentemente suficiente para que el estudiante incorpore esa actividad a su vida diaria. Ok, entonces, ya vimos. Primero, con el ejemplo. Llevar un libro siempre con nosotros y siempre estar ofreciendo libros y no cansarnos. Y no siempre nos los van a aceptar, pero no cansarnos de ofrecer libros. Pero no nada más ofrecerlos, sino también acompañarlos y contagiarlos. Y entonces, después del ejemplo, pues hacerles llegar los textos, llámese libro, llámese copia, si no es muy complejo, porque también hay muchos de nosotros trabajamos en planteles que están en un ámbito rural, pero no nada más rural, sino rural de alta marginación. Pero si nos es posible llevar un texto a través de copias y complementarlo con el diálogo, hagámoslo. Entonces, primero el ejemplo y después la continuidad, la constancia en ese ejemplo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuándo toma forma ese libro? Cuando el libro tiene una representación, tiene un significado. Y entonces, cuando el libro no nada más es un libro, sino el libro es el libro y llega a conformarse en un artefacto cultural. Cuando yo llego a decir es que es mi libro, ¿no? Es que el amor en los tiempos del cólera es mi libro. Cuando lo escribió el Gabo estaba pensando en mí, ¿no? Y yo soy Fermina Daza y bueno, y los personajes empiezan a tomar forma y entonces el libro se convierte en un artefacto cultural. Y no nada más es un libro, es mi libro, ¿sí? Cuando entonces el libro ya es depositario de significado, y el significado va de la mano con el sentimiento, el pensamiento, la existencia de mi ser, porque me representa, ya lo comentaban. Bueno, ya había yo leído el león que no sabía escribir, pero cuando hice con Camino a Casa y hablaban, ¿no? Cuando somos madres solteras, cuando hace falta el papá, en fin. Ese libro ya es el libro, ya no nada más es un libro X, no, ya es el libro del camino a casa. Y cuando digo camino a casa, mi referente se desprende, ¿no? Y empieza a tomar significado. Entonces, cuando empieza a tomar significado, yo ya lo puedo contagiar porque hablo con esa emoción, ¿no? Y digo, mira, hay un libro que te va a encantar y todavía ni lo ha leído, pero tú ya le estás diciendo que le va a encantar porque a ti te encanta. Entonces, ya lo veíamos en la sesión pasada, es que la lectura se contagia y entonces hay que acompañar a nuestros estudiantes, a nuestros mediados lectores, a que el libro lo conviertan en un artefacto cultural y digan mi libro favorito, mi libro el que me despertó. Y entonces les voy a compartir un ejemplo de cómo hacer mi artefacto cultural desde la escritura creativa. En alguna ocasión en clase llevé una sudadera ya muy vetusta. Aquí ya estaba como ya toda rota. Sí la tengo, pero la dejé en mi plantel y ya no la pude traer. Pero cuando yo llegué a clase me puse esa sudadera. Acá tiene ya unos hoyitos porque está muy desgastada de tanto lavarse. Acá estaba toda roída. Entonces, cuando yo entré a clase y empecé, ese día a propósito me puse muchas pulseritas que hicieran ruido para que vieran mi sudadera. Y entonces no faltó el que le hizo así, ¿no? Y ¿ya viste la sudadera? Así, y ahora, ¿por qué viene tan zarrapastrosa la maestra, no? Y entonces, pero pues yo seguí mi clase normal, ¿no? Hasta que les leí este texto. Y entonces les leí el texto y dice así, querida tú, te escribo, afortunadamente, desde el mejor de los ganchos que puede guardar tu viejo ropero. Déjate cuento que existen chamarras adecuadas
época de invierno. Incluso existen otras sudaderas propias del verano. Incluso hay rebozos. De hecho, creo que sí los conoces. Pues ahora que he hecho un vistazo, puedo ver el resplandeciente color rosa de la chamarra invernal que está al fondo. Qué lindo se conserva el color cuando no lo usas. Pero mírame, no sé si soy lila, café o un extraño color vetusto. Tengo trocitos de mi cuerpo que se sostienen por débiles hilos a punto de sucumbir. Por favor, no te pido que me destierres de este histórico rincón, pero por favor, ya no expongas deliberadamente mi edad. Eso sí, me sigo quedando en primera fila. Atentamente, la bella sudadera lila. Cuando yo leí ese texto, es su sudadera, es la que usted tiene puesta. Digo, claro, y es que no es una sudadera, es mi sudadera lila, ¿no? Y esta sudadera lila y así es que no me voy a desprender de ella y la lavo cuantas veces pueda y la tiendo en un gancho y es la primera, por eso está en primera fila, porque es la que más uso y no voy a dejar de usar. Y entonces yo les comentaba a los jóvenes que este es mi artefacto cultural, porque no nada más es la sudadera. A lo mejor es la sudadera que me regaló mi abuelita que ya falleció. Y entonces la sudadera para mí tiene un valor tremendo, es mi artefacto cultural, porque el artefacto cultural es depositario de significado, de símbolos, de significantes y es depositario de sentimientos, de emociones, de experiencias y de vivencias. Entonces, yo les dije a ellos, busquen su artefacto cultural y luego de que me leyeron, después una vez que yo lo leí, les compartí el texto impreso, ellos lo leyeron, idearon ya un esquema en su mente, y les dije, ahora sí, ustedes compártanme, ¿tienen un artefacto cultural? ¿Hay un algo, un sentimiento, un aroma, un algo que les represente? Y uno de los chicos, todos hicieron textos, pero me llamó mucho la atención. La foto no está muy completa porque es de mi archivo, por ahí la pude recuperar. Y entonces dice, estimado, te hago saber con la mejor pinta posible, con el mejor filo. Bueno, hay una gran variedad de nosotros, con pieles nuevas. Y los veo bonitos. Y es bonito que se vean completos. En cambio yo, ya me partiste, rompí. Se ven completos. En cambio yo, pues me rompiste. Me desgastas tanto sacándome el filo que ya ni forma tengo. No te pido que te deshagas de mí, pero te pido por favor que ya que me desgastaste mucho, pero heme aquí con mi mejor filo posible, cada vez me vuelvo más chico, pero poderoso. Aquí seguiré hasta que no quede ni un cacho mío. Atentamente, el machete chicundo. ¿Ok? Tiene, obvio, muchas áreas de oportunidad en ortografía, porque repito, se hizo en un ejercicio de escritura creativa en donde yo les digo, olvídense ahorita de la ortografía, ustedes escriban como puedan, no dejen escapar el sentimiento. Y entonces, una vez que hicieron su escritura, se fueron a darle forma, porque les decía es que el artefacto cultural es un concepto, es una idea, porque es un sentimiento. ¿Cómo lo volvemos materializable? Pues ahora démosle forma. Y entonces a través de la plastilina, este joven hizo la materialización de su machete chicundo, ¿no? Que es el que siempre lleva cuando corta leña, ¿sí? Entonces es como una de tantas estrategias que podemos hacer para la lectura. Entonces, es un proyecto que todavía lo estoy trabajando. Ahora mi otro concepto es, ya ahora sí que pasen el proceso de estilo, pero ¿qué creen? Que ahora ese proceso de corrección de estilo, es decir, acentuación, ortografía y por demás, lo van a hacer otros jóvenes, porque quien escribió este texto ya egresó del bachillerato. Entonces, así vamos fomentando como la lectura, que va de la mano, siempre lo voy a decir, de la escritura. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna impresión o continuamos? ¿Nadie? ¿Continuamos?
Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Sí están conmigo? Sí, maestra. Ok, adelante. Bueno, entonces... Adelante. Sí, ok, Aquí bueno. estamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, es como un ejemplo de cómo funcionan los artefactos culturales. Y entonces imagínense que después de todo este proceso podamos tener nuestro propio libro de artefactos culturales. Y entonces el libro ya no va a ser el libro, ya no va a ser el compilado. Ahora es que nosotros escribimos un libro, ¿no? Y si hacemos la presentación sencilla en el plantel, ahora ya es nuestro libro y es mi libro, ¿no? ¿Por qué? Porque mi nombre está en uno de tantos textos. Ahí la importancia entonces de cómo pasar de solo el libro a un artefacto cultural. Y entonces, antes de pasar a definiciones, contextualicemos entonces libro con lectura y lectura con qué es leer. Entonces, alguien que me ayude a leer este recuadro, así directo, Robin Voss. Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo, siguiendo la llamada de los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una especie de irrisada profundidad en cada frase. Ok, gracias. ¿Alguien más que me ayude con el siguiente recuadro? Nadie libera a nadie. Nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Paulo Freire. Ok, ¿alguien más que me ayude con este otro recuadro? Las frases son piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector. El diámetro de las ondas concéntricas que desplazan depende de las dimensiones del estanque. Friedrich Nietzsche. Ok, bueno, entonces, después de estas pequeñas conceptualizaciones de qué puede ser la lectura o qué puede ser el proceso de lectura o qué es leer, bueno, entonces, en un primer plano, la lectura, pues desde términos de definición, pues sí, es la acción de leer, pero si ya lo vamos haciendo en un sentido contextual, es el proceso de liberación, dice Paulo Freire, o es la reescritura del contexto, lo dice Friedrich Nietzsche, ¿no? El estanque va a tener ondas concéntricas en tanto tenga la profundidad adecuada, y esto es el contexto en la lectura. O bien puede ser una categoría furtiva. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros podemos reinterpretar o reescribir de un texto que ya hemos leído. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a los estudiantes, me estoy refiriendo a los sujetos mediados en lectura. ¿Ok? Entonces, de manera conceptualizada, esto puede ser la lectura. Y en ningún momento hablamos de la lectura como ejercicio técnico o como ejercicio de descifrado de sonidos articulados, sino es más de una significación y de una contextualización. Y entonces ahora sí, ya que tenemos más o menos un panorama de qué es la lectura o por qué la lectura, porque es una manifestación de evolución de la humanidad, ahora sí, ¿cuáles son las estrategias para despertar el interés por la lectura? Y en este caso, específicamente en el maestro como mediador de la lectura, porque cuando hablamos de salas de lectura, pues suele suceder que aunque las salas de lectura per se nada más hay a veces 5, 4 o no pasan de 10 integrantes, pero tienen la bondad de que van porque les gusta la lectura. Vamos, van por sí solos, no hay que hacer en muchas de las ocasiones con los que ya están ese trabajo de que les guste la lectura porque ya están enamorados de la lectura. Pero en el aula, cuando lo formamos o cuando lo queremos hacer ese isomorfismo de sala de lectura, pues sí hay que hacer ese trabajo de que les guste o de que se enamoren de la lectura. Entonces, por eso las estrategias. Ya lo decíamos entonces de manera general, pues el ejemplo, que sea una invitación o un contagio constante, ¿sí? Continuo. Y desprendido de la lectura, bueno, nos hace una numeración de 9 estrategias que tienen que ver con lo lúdico, que tienen que ver con el que se lee en comunidad,
que tiene que estar directamente con la creatividad, que hay que utilizar la tecnología y que no hay que olvidar el primer contexto de interacción del estudiante, que es la familia. Y en este caso, por ejemplo, nos menciona el ambiente atractivo para el lector. Repito, hay muchos de nosotros que trabajamos en ambientes rurales en donde pues son considerados de alta marginación y bueno, hay un elemento imprescindible pues que es que la ambientación tiene un costo y muchas veces nos es difícil, pero es una tarea continua también, ardua y no quitar el dedo del renglón. En este caso les estoy poniendo como muestra, por ejemplo, ahí si ustedes ven, está ambientizado, tiene ahí los molinos, ¿sí? Del Quijote de la Mancha. Por otro lado tienen lo que pudiera ser un personaje mitológico. Y les comparto, estos dibujos fueron creados por jóvenes de la institución. Entonces, el rescate de los intereses de un libro, entonces es que a mí me gustó el libro por su imagen porque me gusta mucho dibujar, ¿ok? Lo llevaron entonces a dibujo. Las tablas que ustedes ven fue trabajo de los chicos porque se pusieron de acuerdo y vendieron atole. Pudieron comprar las tablas, buscamos algunos libros que había en el acervo literario de la escuela, que nada más estaban como en el estante, y entonces los llevamos a donde dijimos, vamos a llevarlos donde de verdad se leen, ¿no? Porque ya habíamos visto el video de los libros voladores del señor Morris, y entonces los llevamos y ambientamos, ¿no? Le dimos un ambiente literario de lectura a nuestro salón. Teníamos la idea de que siguieran trabajando, comprar sillones, vamos, volverlo lúdico, atractivo visualmente, ¿no? Y eso es parte de, hay algunas instituciones que sí tienen como la oportunidad de tener como un poquito más de recurso, más financiamiento y se pueden hacer cosas más elevadas, ¿no? Pero se puede empezar con estas pequeñas acciones. De hecho, en alguna institución yo lo que hacía era con cajas, ¿no? De fruta, las pintaba, puse unos tendederos porque me dijo el comité definitivamente no hay recurso, entonces nada más puse unos clavos, unos tendederos y ya los libros los colgué así. Entonces cada que iban, veían el libro, ¡ay, qué bonito! ¿Y de qué trata? Y ya lo agarraban y lo volvían a dejar, ¿no? Entonces el ambiente tiene mucho que ver también con invitar. La lectura compartida es otra de las estrategias. Entonces la lectura compartida va mucho de la mano también con la lectura en voz alta. Y la lectura compartida nos ayuda mucho a ser comunidad lectora, porque nos permite trastocar ese punto de una cosa es que me lean y otra cosa es que yo lea y empiezo a descubrir esas bondades de la oralidad, que obvio no es oralidad porque lo estoy narrando porque estoy leyendo en voz alta, pero entonces, ¿cómo le hago para darle este tono para poder escuchar lo que el autor dice? Y entonces el estudiante va como desarrollando esas habilidades de narración. Aquí les comparto algunos ejemplos. En la esquina inferior derecha, estas chiquillas en clase solían ser muy, muy tímidas, por eso me permití compartir esta imagen. Muy, muy tímidas, pero cuando leímos en alguna ocasión fábulas de Esopo, ellas decían, es que me encantó la de la tortuga y la liebre. Decían, es que yo soy muy lenta, maestra, sí puedo, pero soy muy lenta, entonces siento que sí llego, pero llego después de todos, y entonces por eso a mí me gustó, y entonces ella empezó, y yo lo quiero narrar, y entonces dije, bueno, ahora lo vamos a llevar con niños, ¿no? Y dije, es que nosotros hacemos el material, y entonces resultaron ser tímidas y al final se emocionaron y ellas terminaron narrando la tortuga y la liebre, e hicieron su material, se emocionaron, y entonces ya ahí ya significó la lectura compartida, entonces una para otras actividades, ¿ok? Se puede realizar también lectura compartida, la que le llamamos en secreto, lectura robada, lectura grupal, ¿no? Lectura por pares, lecturas en vinas. Entonces, hay como muchísimas técnicas. En la parte de arriba, en la parte central de la pantalla, bueno, tengo la fortuna de tener acceso a lo que es un acervo literario, que es la biblioteca de la agencia municipal. Y entonces, pues van niños de la primaria. Me ayudan jóvenes que son de mi sala de lectura en el bachillerato y ellos atienden a los niños. Entonces, cuando ellos los atienden, me doy cuenta que desarrollan otras actitudes y desarrollan otras habilidades, ¿no? Entonces, parte de lo que es la lectura compartida, que tiene mucho que ver entonces con la lectura en voz alta y con el
hacer distintos momentos de lectura y en diferentes lugares también, no nada más en el aula, también vale salir. Claro que a veces tenemos algunas restricciones, pero más adelante vamos a ver cómo pudiera ser una forma de poder darle solución a esas posibles restricciones que nos encontremos. Otra estrategia que nos menciona el material revisado en esta semana es la tecnología y multimedia. Por ejemplo, el audio de El perro que no sabía ladrar, yo lo grabé en esta plataforma de Vocarro, a lo mejor alguno de ustedes ya la había trabajado, ya la conoce, es como muy sencilla, solamente le das clic, empiezas a grabar, lo detienes, te genera el link y ya nada más compartes el link y las personas lo van a encontrar siempre, porque queda suspendida en la nube, ¿no? Queda de manera digital guardado tu audio, lo puedes descargar. Entonces es maravilloso cuando los jóvenes de pronto le escuchan y dicen, es usted, es su voz, y se emocionan. ¿Por qué? No lo sé. Le dan otro significado, pero les encanta que tú generes material. No sé si a lo mejor tiene que ver con esa caricia literaria de que hay un trasfondo, de que te estás dedicando a ellos, que estás dedicando tiempo, que estás buscando nuevas estrategias y buscas otras formas más allá del aula, ¿no? En este caso, que también lo menciona más adelante, como son las redes sociales, ¿no? En mi caso, abrí por ahí un pequeño canal en YouTube y algunos de los materiales que generan los estudiantes los subo a ese canal y ahí se pueden revisar, como el video de Vida Estamos en Paz, que más es un audio porque nunca ven a la chica. Y la chica de la voz es la misma chica que está en la esquina inferior derecha. Ella creó un cuento que se llama Rapto en el planeta Morley, y ella hizo un video, ambientó su espacio, ella lo enuncia, hace la representación, no escenificación, sino la representación, hace todo el trabajo de recursos paratextuales, y ahí también está el video. Entonces, tengo como diferentes videos, este es otro cuento, tengo algunos cuentos que están codificados en español, pero verbalizados en mixteco o verbalizados en español y con subtítulos en mixteco, diferentes trabajos. Entonces es como la tecnología y la multimedia como nuestros aliados, ya sea para crear o ya sea para compartir o para acceder a material literario, ¿no? Es como los ejemplos de las estrategias que ya nos menciona el material revisado. Y también es que debe haber variedad y elección. Mucho hablamos pues de esa restricción que tenemos de que finalmente la literatura es cara, ¿no? Libros de divulgación también pues en determinado momento son caros porque pues tienen un costo. Estos libros que ustedes ven en pantalla, pues tengo la dicha de que sean míos de mi propiedad, como dicen los jóvenes, y que tampoco son que haya comprado en un mismo o en un solo desembolso, ¿no? O sea, son libros que he ido adquiriendo a lo largo, pues yo creo que de 20 años, ¿no? Y entonces compras uno, de pronto compras el otro, algunos se van, nunca vuelven, pero entonces cuando quieres como invitar, pues tienes que hacer llegar, tienes que hacer ese acercamiento, ¿no? Primero el acercamiento físico y después el acercamiento, digamos, conceptual, ¿no? Y bueno, la otra foto, pues es la de la biblioteca que yo atiendo. Invito a los chiquillos de primaria, no nada más a hacer tareas, sino hago como un día, dedico a ellos y llegan niños de primaria, de preescolar, me ayudan mis